que 7 de cada 10 mujeres afirman que el abuso verbal o físico por parte de la pareja se ha vuelto más común. A partir de la demanda del movimiento feminista en 1981, se empezó a señalar que era necesario elegir un día para hablar de la violencia contra las mujeres en todos los países que fueran miembros de la ONU. En datos recientes del 21, nos dicen que 70% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia. Y no solo en México, en el mundo, pero además el perpetrador por lo general es alguien cercano, o fue su novio, o fue su pareja, fue su esposo, es su pareja, o es alguien de la familia, y puede pasar en el ámbito público o privado, y además, a lo mejor respecto a las mujeres, no todo es violencia física. También hay violencia cuando pensamos en el trabajo doméstico. El hecho de que tú tengas una familia, tú aportes ingresos, no importa si aportas más o menos, no te exime de la carga del trabajo doméstico. El día 25 de noviembre de cada año se conmemora de manera internacional un día por la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué esto? Porque en el mundo sigue habiendo una violencia estructural contra las mujeres y en nuestro caso, en México, de acuerdo con el ENDIRE, que es la encuesta nacional de las relaciones en los hogares, de la dinámica de las relaciones en los hogares, nos dice que 7 de cada 10 mujeres afirman que el abuso verbal o físico por parte de la pareja se ha vuelto más común. Y esto se ha incrementado después de la pandemia del COVID-19. En Naciones Unidas, y a partir de la demanda del movimiento feminista en 1981, se empezó a señalar que era necesario elegir un día para hablar de la violencia contra las mujeres en todos los países que fueran miembros de la ONU. Entonces, a partir de 1999 se acepta esta fecha y en todos lados se conmemora alguna acción. Empieza el 25 de noviembre, son 16 días de acciones para eliminar la violencia contra las mujeres y termina el 10 de diciembre. Se dan conferencias, se dan talleres, y se solicita que se porte una ropa de color naranja o un moño naranja. ¿Por qué el 25 de noviembre? Bueno, en 1960, un 25 de noviembre, en se asesinó en República Dominicana a las hermanas Mirabal, que eran Minerva Patria y María Teresa. Estas jóvenes eran estudiantes, algunas de derecho, otras de otras carreras, pero en realidad no las mataron por ser mujeres, las porque cuestionaban el gobierno del dictador Leónidas Trujillo, que estuvo en el cargo muchos años y que era muy represor. Entonces, como ellas repartían volantes y hacían actividades en donde lo cuestionaban su función y su forma de accionar el gobierno, iban en su carro, iban con alguna propaganda y las ocasionaron que hubiera un accidente y las entonces fueron asesinadas cruelmente y pensamos, bueno, ¿por qué hacemos acciones y reclamamos y sigue habiendo violencia y no baja? Y no solo es en México. Bueno, por un lado es las guerras, por ejemplo, o los genocidios como el de Gaza. Ahorita se está buscando una guerra con Venezuela, se está buscando una guerra con Colombia, hay golpes de estados blandos, hay una guerra en Ucrania contra la OTAN y de Estados Unidos, o sea, Ucrania, la OTAN y Estados Unidos contra Rusia. O sea, ha habido guerras contra Irak, contra Libia, contra Siria, contra todo el mundo.
Entonces, siempre en las guerras las mujeres somos violentadas, mucho más que los hombres, porque además te quedas con los niños. Pero en las relaciones donde no hay guerras, como en nuestro país diríamos, ¿por qué la violencia es la expresión de las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre mujeres y hombres? Hay una jerarquía de géneros. Por ejemplo, si tú eres mujer y te presentas como periodista, dicen, ah, bueno, vamos a ver cómo actúa. O yo, profesora, llego ante el grupo de 60 o de no sé, alguna, les voy a dar la clase de tal. Ah, es mujer. O sea, hay como una discriminación porque hay una supremacía masculina, una jerarquía, una dominación de las mujeres sobre los varones. No es que sea algo que se nos ocurre a algunas feministas, a algunas mujeres. Es la realidad. Como que siempre te buscan el pretexto. Es que no, Dios y hombre. Los dichos populares hablan de esa supremacía, aunque no lo hablemos. Los usos y costumbres lo señalan y nos lo creemos. Entonces, la violencia contra las mujeres no conoce límites geográficos, culturales o sociales y es estructural y ha sido develada por las feministas que, por otro lado, también estamos muy desacreditadas. Desde la ideología de género de la cual hablaba el Papa Ratzinger en su libro La sal de la tierra y decía que las feministas éramos como una plaga, que íbamos a acabar con la biología, que estábamos en contra de Dios porque los cambios de sexo en las personas, cuando eso pues más bien es de la comunidad LGBT y todo, pero era muy fácil culpar de todo a las feministas porque son una teoría crítica que tiene componentes científicos y que lo que hace es cuestionar la falta de derechos de las mujeres o la falta del ejercicio de los derechos, pero nos dicen feminazis. Ni hemos matado a nadie. Ese fue un periodista estadounidense que se le ocurrió decir feminazis y es muy común ahora que se diga que somos feminazis cuando hay una irresponsabilidad, no hemos hecho campos, campos de no hemos matado a nadie, no, bueno, o sea, en la raíz de todo esto está el patriarcado que es la supremacía masculina, que además ahora es muy fácil identificarla, porque tú ves a algunos presidentes del norte que dicen que se acabaron las diferencias entre los géneros, que solo hay hombres y mujeres, que no hay nada de lenguaje inclusivo, que la comunidad gay no existe, no le importa, las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, o sea, como derechos adquiridos, tache, se acaba y de un plumazo. Toda la lucha que llevamos en más de 3 siglos se va al caño. La violencia contra las mujeres, en datos recientes del 21, nos dicen, como señalaba al principio, que 70% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia. Y no solo en México, en el mundo, pero además el perpetrador por lo general es alguien cercano, o fue su novio, o fue su pareja, fue su esposo, es su pareja, o es alguien de la familia, y puede pasar en el ámbito público o privado, y además, a lo mejor respecto a las mujeres, no todo es violencia física. También hay violencia cuando pensamos en el trabajo doméstico. El hecho de que tú tengas una familia, tú aportes ingresos, no importa si aportas más o menos, no te exime de la carga del trabajo doméstico. Hay muchas mujeres que terminan una jornada en su casa para empezar la siguiente jornada que es en la oficina. Haces un trabajo no pagado en la casa y uno pagado en la oficina. Considero yo, y esto me ha traído bastantes críticas, pero considero que el trabajo doméstico hecho por las mujeres en sus hogares es uno de los pilares del capitalismo vigente. ¿Por qué? Porque las mujeres dan calidad de vida, o sea, viene la persona, trabajador, hombre, mujer, a la casa y encuentra
sopita caliente, la servilletita, tortillitas calientes, la sábana huele a jabón, la pared tiene un cuadrito, la mesa tiene un florero. Eso es calidad de vida. Es restituir la fuerza de trabajo gastada por la persona y se repone, duerme, se baña, come rico y se regresa a trabajar. Entonces, eres una pieza fundamental y me decía una señora que me encantó, y es un dicho popular, el quehacer, porque no se reconoce por trabajo ni por las propias mujeres, el quehacer nunca se acaba, envejece, embrutece y nadie te lo agradece. Entonces, un elemento central. Pero por otro lado, los salarios. Los salarios todavía andamos como de diferencia al 30%. Se decía que había una brecha salarial entre hombres y mujeres. Antes de la pandemia había quien declaraba que nos faltaban 100 años para alcanzarlos. Ahora, después de la pandemia, dicen que nos faltan 300. Entonces cada vez se amplía la brecha. No sé, habría que tener datos más precisos, pero sí, o sea, no es que tú llegues a una institución universitaria y te digan, tú vas a ganar menos 30% que el hombre. No, pero ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el rector? No hay rectoras. Y ahora que hay una presidenta, que hay una paridad de género en el gabinete, que hay 10 gobernadoras, hay una misoginia impresionante. Y hay una crítica porque si se viste, porque se viste así, se viste así, lo que sea, cualquier cosa que diga es criticable, es descalificable. Otra de las brechas de desigualdad, aparte del trabajo doméstico, los salarios, la propiedad de la tierra. Y esto se ve en el departamento, en la casa. Yo recuerdo a algunas personas que el carro está a nombre de ella y le descuentan la quincena por su quincena en su institución, pero ¿quién usa el carro? El marido. Y él siempre dice, ay, si tuviéramos a mi nombre me harían descuentos en los impuestos, no sé qué. ¿A nombre de quién está el departamento, la casa? O sea, muchas veces las mujeres no se pueden separar porque no, ni la licuadora está a su nombre. Y le pongo la propiedad de la tierra, pero sería la propiedad de los bienes y la propiedad de todo. Y por otro lado, la participación política y toma de decisiones, que ahora se ha visto, como dije, gabinete paritario. Sin embargo, la misoginia está a todo lo que da y podemos observar cómo el lawfare, que es una herramienta maravillosa, maravillosa entre comillas, que ha permitido, o sea, la ley como arma, la ley como una pistola, como una forma de quitar presidentes en presidentes incómodos, presidentas. A Cristina Fernández en Argentina le impiden siquiera salir de su casa. Ella tiene que hablarles a sus seguidores desde la ventana, saludarlos y todo. A, a, a Dilma Rousseff en Brasil la quitaron de la presidencia en Brasil y también a Lula, o sea, no solo por ser mujeres, también a los hombres. Por eso tanto problema para el cambio de la reforma judicial, pero no me voy a meter en esas broncas. Pero estamos totalmente viendo cómo la ley puede ser usada para beneficio de no de todos. Ahora, nada más en el trabajo doméstico, yo quiero insistir porque las mujeres sí se desgastan mucho, realizan 52% de las horas trabajadas en el mundo y les pagan un tercio de estas horas. Además, el patriarcado y el capitalismo han hecho una maravillosa unión, una complicidad en donde el capitalismo logra, y el patriarcado, por supuesto, juntitos, logran que más del 52% de las mujeres del planeta trabajemos de forma gratuita para toda la otra mitad de la población. Y el capital, encantado, porque ya había
un economista que ni siquiera era de izquierda ni nada, un inglés, Keynes, que decía, oigan, ¿y quién le va a pagar a las mujeres el trabajo que hacen en la casa? Él sí lo reconoció, que por cierto él era muy amigo de una feminista inglesa, em, Virginia Woolf, y entonces pues yo creo que ahí platicaron algo. Pero lo que hicieron es, no necesitamos pagarles, hay que hacer electrodomésticos. Y entonces ponían hasta Marilyn Monroe planchando, la ponían con la licuadora, con el refrigerador, ay, así toda sexy, solo con un mandilito, toda guapísima. Pero hay feministas que dicen, y no quiero decir nombres, pero dicen que hay que salario al trabajo doméstico. Yo no estoy de acuerdo, porque entonces ya te va a hacer así en la mesa. Mira, no limpiaste. O le vas a ir a pagar al SAT, o qué. No, ¿cuánto por un pantalón de mezclilla todo grasiento? No estoy de acuerdo. Yo creo que habría que hablar como la tesorería. Tienes derecho a lavar tu plato, tu traste, tu ropa. Vámonos dividiendo, a ti te toca barrer y a mí trapear o al revés, quién atiende a los gatos, quién atiende a las plantas, quién atiende a los perros. O sea, podríamos platicar, es el diálogo, no es cuestión de pelearnos. Entonces, em, las mujeres hacen verdadero circo, maroma y teatro para hacer el trabajo pagado de la oficina, de la tienda, del mercado, donde trabaje, del trabajo no pagado, que es el doméstico, del cuidado de las infancias y de las personas dependientes y de su propio cuidado, claro. Y además con la agravante de que ahora tienes que ser guapérrima, tener cierto peso, ciertas medidas, hacer ejercicio, ir al gimnasio. Digo, necesitas 48 horas diarias para hacer todo lo que tienes que hacer, así es que es un poco difícil. ¿Qué obstáculos hay para convivir en respeto mutuo? Pues que la violencia es estructural, que hay una cultura de maltrato social. Tendríamos que abogar por una cultura del buen trato. Dicen que el orgasmo de la noche empieza con el buenos días de la mañana. Pues si no hay buen trato, ten en cuenta que voy a estar, pero alejadita. Entonces, impunidad de incumplimiento de leyes. Tú llegas, no sé ahora con el nuevo Poder Judicial, pero llegabas a levantar una demanda. Ay, mire señora, esos golpes no, en menos de 15 días se arreglan, no pasen de 15 días. Además, al rato va a venir a decir que siempre no, que si no, ¿quién la va a mantener? Bueno, como que, no sé ahora, pero había un sistema judicial atravesado por prejuicios machistas. Claro, vea cómo no la van a violar, vea nomás qué falda trae, vea nada más qué escote, cómo es que andaba a las 3 de la mañana. Tú podrías andar como tú quisieras, tu cuerpo es tuyo y nadie puede gobernar sobre él más que tú y a quien tú le des chance, ¿verdad? Entonces, regreso al sistema patriarcal. Es una organización social jerarquizada, naturalizada, es natural. Y hay un silencio colectivo. La gente se hace pato cuando le dices, pues es que vivo violencia. No, y tú misma, no, ¿cómo voy a decir que vivo violencia? Pues como que, y mira que hay leyes, hay una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero pues tampoco, ¿no? O sea, está muy bien porque tipifica la violencia psicoemocional, la de violencia sexual, la física, la económica, la feminicida, que es la peor, y la patrimonial. Sin embargo, y también el salario doméstico ya aparece registrado en el Producto Interno Bruto, que es el que registra o verifica la riqueza de los países y ya está integrado el trabajo doméstico. Pero cuando la familia se levanta y deja los platos sucios y todo tirado, oigan, ya está en el Producto Interno Bruto y hay una ley de acceso, creo que no te hacen caso. Yo pienso que hay que tener otra moda, o sea, ¿cómo acabar con esto? Porque podemos aquí estarnos dando montones de datos y no vamos a llegar a nada. Pero lo que yo pienso es que tendríamos que educar a las niñas de una forma distinta. Tendríamos que evitar decirles a las niñas
que sean tan obedientes con los hombres de la casa. Sírvele a tu abuelito. No, no le sirvas a tu abuelito, que su abuelito se sirva. Atiende a tu papá, ayúdale a tu hermano. O sea, em, como que tendríamos que lograr que las niñas fueran más rebeldes. Pero ¿cómo sería eso? Educar y socializar afuera o fuera del amor romántico. Porque el amor romántico es ese espantoso que te plantean en La Bella y la Bestia, que realmente es un secuestro y amenazas de muerte y todo, pero ella piensa que con su gran amor va a transformar a esa bestia en príncipe. Y en la película de Disney, que habría que demandar a Disney por esas mentiras y falsedades, y más a esa edad, y todavía las vestimos de princesas para las festivales escolares. Entonces, yo pienso que tendríamos que alejarlas de eso. Con tu gran amor no vas a cambiar a nadie más que a ti. El primer ser humano al que tienes que amar es a ti misma y además, como decía una feminista, Kate Millett, mientras nosotras amamos, ellos gobiernan. Porque decía ella que el amor es el opio de las mujeres, porque nos educan para el gran amor de tu vida, para tu media naranja. No, no, no. Ningún media naranja. Somos dos naranjas rodando y de vez en cuando nos juntamos y muy bien, pero cada quien con su proyecto de vida, porque en el amor también hay derechos y tendríamos que lograr hacer ver a través desde muy pequeña infancia, el derecho a saber una educación sexual desde el kinder. Pero ya sé que genera inmediatamente lisipela en muchas personas, pero me parece que no es de un día para otro, pero tenemos la violencia. Siempre las feministas dicen, fue el Estado. Y yo coincido, porque el Estado, de acuerdo con las leyes, territorio, población y gobierno. ¿Eso qué significa? Todo México, todo el planeta luchando contra la violencia. También tendríamos que educar a los niños de otra manera, o sea, pero eso tendría que ser desde abajo, porque ya los que ven a Temach y están endiosados con el patriarcado y después de dos, tres tequilas ya no se acuerdan de nada y a ver a quién pueden violentar, pues no, ya no los vamos a lograr cambiar. Pero pues lo que tenemos que hacer las mujeres es estar informadas, es tener un grupo de amigas, porque lo primero que hace un hombre violentador es aislarte. Y construyamos una cultura del buen trato, que es una actitud de vida. Recomiendo un texto de Fina Sanz que dice que hay un compromiso personal y colectivo por la equidad y por el respeto a la diversidad. O sea, a mí qué me importa si un señor ama a otro señor o si una señora ama a otra señora. Mientras yo esté feliz y nos respetemos unos a otros y tengamos un aprecio y respeto por nuestra dignidad. Y si nos damos un buen trato desde ahorita, o sea, yo a mis alumnas les digo, las mujeres tenemos que aprender a limpiar tu metro de mesa y si hay vasos o tazas sucias y si hay moronas de pan, yo limpio mi metro, pongo mi laptop, me pongo a trabajar. Si están las pelotas, los zapatos, los juguetes, los pantalones, todo tirado, hay que aprender a brincar. Bríncalo, hazlo al ladito y pásate, porque todo el mundo, toda la familia lo va a brincar y tú lo vas a recoger. Y entonces se te va a olvidar hacer la tarea porque vas a meterte a hacer trabajo doméstico. Pues no, olvídate y nada más dedícate a lo tuyo. Aprende a limpiar tu metro de mesa y a brincar. Hay que enfrentar con respeto mutuo entre mujeres y hombres, que no sea un sueño imposible, enfrentar un sistema de dominación basado en la explotación de la humanidad, la naturaleza y todo,
con solidaridad, con sororidad entre mujeres, porque recordemos que sin las mujeres no hay democracia y lo estamos viviendo. Y bueno, tendríamos que saber que las mujeres, aunque riamos mucho, nos duelen todos estos, toda la violencia. Entonces, que no olvidemos que tenemos derechos. La ONU nos consideró sujetas de derechos en 1993, digo, también se pasó la ONU, ¿verdad? Pero nosotras desde hoy, ayer, ya tenemos derechos y así, pero es muy importante que nos reconozcamos como personas con derecho a ser felices y a tener una vida libre de violencias. Soy Carolina Grajales Valdespino, soy socióloga, tengo una maestría en sociología y un doctorado en economía. Soy académica de la UNAM. Soy una feminista que no milito en ningún movimiento feminista, sino que trato de difundir los derechos de las mujeres y tengo fama de que no puedo ver a tres mujeres juntas porque le doy un taller y me encanta. Donde me invitan a compartir, ahí voy. Y voy a seguir haciéndolo. Leo mucho, me encanta leer y escribir. Gracias. Gracias por la invitación.